En la medida en que la inmortalidad de la arquitectura nos ha traído consecuencias negativas en relación con el entorno natural y artificial, es necesario replantear su significado y introducir términos como la desaparición, ciclos, bioinformación y transformación de la materia, permitiendo un cambio en la habitabilidad del ser humano que asegure la continuación de la vida posible, ya que el nacimiento es un accidente cuya certeza siempre será la muerte. En esa sociedad contemporánea, resultado de un proceso donde se evidencia el deseo del hombre por dominar y anteponerse sobre los demás seres vivos, el panorama se divide en dos tipos de sociedades, que denominaremos supraegomasas, las cuales tienen poder y acceso a todas las redes de información, contrario a las hiperegomasas que están excluidas por las primeras. Cabe recalcar que con el paso de la historia, la tecnología ha sido una herramienta para superar nuestras limitaciones físicas, pero al manipularla para intereses de pocos, ha reforzado más la frontera existente entre las dos grandes masas de esta sociedad. Por esta razón, la arquitectura refleja una posición determinista, lineal y estática, que no concibe la idea de cambio vista por la naturaleza. Tal es el caso de los corales, los cuales, al compararlos en cuanto a las tres principales características de la arquitectura contemporánea, forma, función y significado, veríamos grandes contrastes y posibles potenciales para generar una nueva habitabilidad. La capacidad de transformación temporal que da paso a una nueva vida es lo que llamaremos muerte, la cual, para analizarla hoy en día, debe ser dividida en dos campos, lo físico y lo que contienen nuestras edificaciones, es decir, el tiempo de vida material y su funcionalidad. Desde la forma, su muerte es vista como escombros y deterioro de materiales tan rígidos como el concreto, que ocupan espacio y generan un gran costo, contrario a lo que pasaría con la topología de un coral, donde su forma muere en el momento en el que un pólipo es cimiento de un pólipo más joven. En cuanto a la función, la arquitectura se diferencia de la naturaleza al verlo unifuncional de su uso, pasar del inicial impuesto por el arquitecto a uno diferente, mientras que los corales ven en este aspecto como un cambio de estado de lo móvil a lo inmóvil. Y finalmente, en cuanto a su significado, las dos difieren drásticamente, ya que mientras la primera la determina como una producción en serie de materia, la naturaleza ve el significado de la muerte cuando un pólipo deja de ser un individuo para convertirse en el hábitat de otro. Esta última frase es la que engloba una nueva visión frente al diseño y concepción del futuro, ya que si entendemos el hábitat como una manera colectiva de ver los recursos y relación con la naturaleza y tecnología, podremos llegar a una totalidad de todos sus seres vivos, los cuales estarán en permanente cambio y buscarán un objetivo común: dejar que la vida continúe. A partir de esa situación, proponemos una arquitectura que es en sí misma un ser vivo, y gracias a la degradación y el autoensamblaje de su forma, podrá tener ciclos que terminarán en su desaparición temporal, reintegro a la naturaleza o alteración del inicial, ayudados por la bioinformación y dependiendo no solo del entorno, sino también de sus habitantes. Esto es lo que llamaremos arquitectura mortal. Basada en 6 principios básicos. La no originalidad, donde el nacimiento de su estructura siempre será a partir de algo modificado por el hombre y que a su vez haya tenido un ciclo previo. No puede nacer de paisajes biológicos o vírgenes, como bosques o sabanas. Cíclica. Su crecimiento se detendrá o se transformará en el momento en que otros ciclos vengan en camino y requieran nuevas condiciones. Mutable. Transformaciones y alteraciones determinadas por el habitante y el exterior, condiciones del entorno. Complementaria. Tanto la nanotecnología como las redes tecnológicas ayudarán al autoensamblaje de su estructura y a la utilización de recursos y crecimiento. En este principio es necesaria una simbiosis entre lo natural y lo artificial, gracias a la biotecnología o bioredes que actuarían como la porfirina, sustancia vital que tienen en común la hemoglobina, hombre y demás animales,
y la clorofila, representando el reino vegetal. Bioética, entendida como la vía de lo posible, actuando con los principios de no maleficencia y responsabilidad. Por esta razón, siempre su nacimiento y fin deberán ser la solución de una situación problemática. Y finalmente, la arquitectura mortal deberá ser susceptible a lo imprevisto. En este caso, nada estará escrito y ante una catástrofe se alterará y cambiará completamente su rumbo, adaptándose a las nuevas condiciones. Después de establecer sus bases de nacimiento, crecimiento, control y desaparición, es necesario establecer cómo se realizará la degradación, autoensamblaje y su estructura. Hablaremos entonces de un nuevo proceso destructivo y constructivo en la formación de tejidos habitables, inspirado en la osificación de los huesos del cuerpo humano. Pero, ¿cómo se llevará a cabo? Primero, es necesario un insumo, el cual será el material de la edificación donde se pretende implantar la arquitectura mortal, que puede ser mampostería, concreto o cualquier material constructivo. Después, a este material se le aplicará una sustancia osteoclástica, es decir, aquella que pueda degradar el insumo. Estas sustancias serán líquenes o modos informados gracias a la programación de sus nanopartículas, para acelerar y aumentar su proceso a escala mayor. Paralelamente, el autoensamblaje de este nuevo material, compuesto por las simbiosis entre el insumo inicial y el líquen osteoclástico, entrará en acción gracias a la propiedad osteoblástica de sus componentes. La osificación de estos tejidos habitables se realizará de dos maneras: endocondral, desde el interior hacia el exterior, y pericondral, desde el exterior hacia el interior, dependiendo su aplicación de las condiciones del entorno colectivo e individual. De esta manera, los habitantes podrán, de acuerdo a sus necesidades, mutar la estructura, cambiar su rumbo multidireccionalmente, ampliar y decrecer la forma, función y significado, adaptándose a los nuevos ciclos temporales que demanden los mismos. Estos nuevos términos como autoensamblaje de estructuras sólidas son necesarios entenderlos a su nanoescala y de esta manera establecer la forma que tomarán los nuevos tejidos habitables. Dependiendo de los elementos químicos que contenga el material insumo, el caso de autoensamblaje será diferente. Por eso hablaremos de dos tipos de materiales generados: los nanotubos y los silicatos incolumnados. Los primeros pueden ser de carbono. Estos funcionan como supercondensadores, almacenamiento de hidrógeno, células celulares, transistores y como memoria, circulación y almacenamiento de la bioinformación. También se pueden producir de silicio, el cual es un elemento encontrado en la arena y la arcilla. Este presenta poros generados por la concentración de ácido fluorhídrico en el electrolito, la cantidad de corriente que fluye por este y la presencia de un surfactante, por ejemplo, agente tensoactivo. Además, contiene un nivel de fluorescencia a temperatura ambiente, debido a la presencia de óxidos en la superficie de los poros. Por otro lado, los silicatos se presentan por medio de la arcilla saponita. Estas arcillas encolumnadas se pueden hinchar para aumentar el espacio entre las capas, como se puede ver en el gráfico. Este proceso se hace por medio de la suspensión del elemento en una disolución que contenga iones de quejín en un pH controlado. El autoensamblaje de estos materiales se llevará a cabo por medio de la técnica heteroepitaxial, la cual consiste en la preparación de unas islas semiconductoras. Funciona colocando un material que forma la isla sobre una sustancia soporte llamada sustrato con una interfase que se acopla. Este proceso consiste en colocar átomos o moléculas sobre la superficie, donde realiza una de las tres funciones mostradas a continuación. Esto se puede presentar de diversas maneras, dependiendo del entorno y las necesidades. Se podrían encontrar hábitos de formas acicular, arborescente, globular, botroidal, coraloide. Cabe aclarar que este procedimiento va a ser realizado en el laboratorio. Luego, este material nanoestructurado es inyectado en el lugar y se empieza a modificar y autoensamblar por medio de agentes externos como la luz solar y el clima.